Corría el año de 1995 en una universidad al sur de Bogotá. Mónica Rivera era una profesora de contabilidad, respetada por su sinceridad y compromiso con la verdad. Pero su historia escondía un pasado que rara vez compartía. Alguna vez, siendo estudiante de comunicación social y periodismo, apasionada por la investigación, un día, mientras trabajaba en un reportaje sobre una corrupción gubernamental, recibió amenazas dirigidas a su familia. El miedo la forzó a abandonar sus sueños y su carrera, refugiándose en un campo más seguro, la contabilidad. Sin embargo, los fantasmas de su vocación la seguían persiguiendo en aquel entonces. Fue durante las clases de colegio en el que yo estaba, en un colegio, valga la redundancia, en el Restrepo Millán, enfatizado en la contabilidad o en la electrónica o electricidad, lo recuerdo bastante bien. Ella nos dictaba una clase, estábamos enfatizados en ese momento en contabilidad, y mencionó un tema que fue aparentemente anecdótico, una supuesta contaminación del agua utilizada por ciertas industrias de Colombia, una empresa reconocida de refrescos y gaseosas, las cuales no voy a mencionar por evitarme también problemas. Era un tema que ella había escuchado ciertos temas atrás. Esta empresa utilizaba o utiliza las aguas del subsuelo de Puente Aranda. Creo que eso es una pista muy grande para no decir más. Y esas historias urbanas despertó un interés inesperado en los estudiantes, que obviamente su nombre ha sido cambiados. Andrea, Julián, Samuel y obviamente Mónica. Decidieron que esto podía ser más que un simple rumor y empezaron a investigar, sin saber que lo que descubrirían cambiaría la vida para siempre. Las primeras semanas de investigación fueron infructuosas, limitadas a documentos públicos y rumores. Sin embargo, un archivo antiguo del Ministerio de Salud reveló un dato inquietante sobre los años 70 más o menos. Varias comunicaciones decían que había un cementerio cercano, que el cual fue clausurado, que fue al sur de Bogotá. Habían reportado enfermedades inexplicables en las personas que bebían estos refrescos. El cementerio era conocido por ser un campo silencioso, decían ellos, y había sido sellado debido a la contaminación de las aguas del subsuelo. Para dejártelo claro en un contexto, el cuerpo humano tiene que expulsar sus líquidos una vez han dejado las vicisitudes de este mundo. Aquel líquido se va filtrando por la tierra, el cual está muy cerca a tuberías de agua supuestamente potables y se mezclaban con el refresco que muchos bebimos sobre ese tiempo, formando un compuesto llamado cadaverina. Esto fue lo que hizo que varias personas sufrieran algunos tipos de intoxicación y malestares, e incluso se le atribuyó al problema como un virus más que rondaba por el aire. Mónica y sus compañeros decidieron visitar el lugar. Obviamente el cementerio estaba rodeado de una atmósfera inquietante. Habían árboles secos que parecían retorcerse en la dirección del viento, algunas lápidas cubiertas por musgo, otras rotas o hundidas, y el terreno fue lo que más les llamó la atención. Un pozo de piedra al final del cementerio que supuestamente estaba sellado por una pesada tapa de concreto, pero que llevaba unas marcas extrañas, como si alguien hubiera puesto una especie de símbolos arcaicos allí. ¿Qué crees que sea eso?, preguntó Andrea, acariciando los grabados de una manera como sutil, como curiosa. Mm, Podría ser decoración o podría ser algo que hicieron como por diferenciarlo, alguna tapa, alguna cuestión de identificación. Pero esto generó más inquietud. Cuando regresaron al laboratorio de la universidad al cual fue prestado, analizaban la muestra de agua recolectada cerca del cementerio y el resultado de niveles fue perturbador de
de cadaverina, un compuesto químico que, como dije, se generó a través de la descomposición del cuerpo humano. Pero también había algo más, según ellos habían investigado. Se señaló que la sustancia no coincidía con algún compuesto que fuese conocido, es decir, que había un compuesto totalmente diferente en el agua. Pocos días después comenzaron las advertencias. Una noche, mientras revisaban los documentos en la biblioteca, Julián notó un hombre de traje oscuro que parecía estar observándolos desde las sombras. Al día siguiente, Andrea recibió una llamada anónima a su casa con una voz masculina diciendo: dejen ese tema en paz. El tono era frío y amenazante. Andrea quiso ignorarlo, pero las amenazas se volvieron más personales. Fotografías de su familia, las cuales llegaron a su casa, las fotos de su casa, las fotos de, en este caso, Andrea, que tenía hijas, que las cuales mostraban que estaba saliendo del colegio. Esto se había pasado de tema. Mónica sabía lo que significaba. Aquello no era una advertencia cualquiera. Eran profesionales. Gente que no dudaba en silenciar a quienes se acercaban demasiado. Contra todo instinto, decían volver al cementerio una vez más. Pero cuando llegaron a descubrir lo que había pasado, no solamente la tapa, sino que el pozo había sido removido. Por alguna extraña razón, alguien no quería que se supiera este tema. El aire alrededor de este sitio se sentía algo sofocante y como si algo invisible estuviese allí. Tal vez los están vigilando. Es algo que nunca se supo realmente. Cuando intentaron remover un poco las piedras que han quedado allí en este sitio, pudieron sentir una especie de olor nauseabundo, pudieron sentir el hedor que parecía una mezcla de carne podrida y químicos. Y la verdad fue algo que mi profesora aún recuerda como algo muy lívido, algo muy impresionante. El simple hecho de pensar que este tipo de sustancia cayese al vertedero de aguas y nosotros estamos bebiendo algo sin percibirlo, era algo realmente pavoroso. Mónica retrocedió horrorizada y tropezó con una lápida. Cayó al suelo sintiendo que algo intangible le seguía desde el pozo. Sentía que ese olor la seguía donde estuviese, sentía que ese olor había dejado una marca. Esa misma noche, Andrea y Samuel desaparecieron. Sus familias presentaron denuncias, pero la policía concluyó rápidamente que se trataba de fugas voluntarias. Julián, por su parte, confesó que había sido contactado por intermediarios de la empresa. Le ofrecieron dinero y un pasaporte falso para salir del país a cambio de su silencio. Julián solamente aceptó el dinero y no quiso marcharse del país, pero juró guardar silencio hasta el último momento. Ellos saben todo, dijo Julián en una última reunión con Mónica antes de desaparecer por completo. Nos vigilan, y eso no es solamente una empresa protegiendo su reputación. Tal vez sea que hay algo más en el agua, algo que la verdad no entendemos. Poco tiempo después, Julián desapareció por completo. Mónica, devastada por la desaparición de sus estudiantes, de sus amigos, de sus compañeros y las amenazas, destruyó toda la evidencia que tenía. Solo conservó, entre comillas, la muestra del agua que escondió en un lugar que hasta el momento es desconocido y que jamás nos quiso decir que fue. Posteriormente renunció a la universidad, se cambió de pueblo, bueno, de pueblo no, de ciudad, a un pueblo pequeño. Nos cuenta ella que fue durante un tiempo, durante casi 3 años, que perdió, que no pudo estudiar, que no pudo hacer nada, sino simplemente trabajar y estar lejos de las miradas inquisitivas, pero que más sin embargo eso no funcionó porque ella nos contó que recibió llamadas de amenazas durante un tiempo con tal de que no dijese nada en su nuevo sitio, en su nuevo lugar. Así fue como decidió cambiar y renovar completamente, estudiar contabilidad, dar clases particulares e intentando reconstruir su vida, pero pues la verdad, ella nos cuenta que hasta el momento nunca logró escapar de los horrores que había presenciado al buscar más allá de lo que no debía. En las noches más oscuras, quería escuchar el eco de el pozo, sintiendo ser abierto y sentir ese mismo olor que la marcó de por vida. Ella dice que el agua no perdona. Dice que ese momento algún día se podrá saber,
y todo el mundo se dará cuenta de las atrocidades que son capaces de hacer ciertas empresas por cubrir ciertas mentiras. Muchos años después ella compartió la historia con nosotros, su grupo selecto de estudiantes. Su advertencia fue clara al final de cuentas. Ella dice que hay verdades que no debemos perseguir. Lo que encontramos no era solo contaminación, era algo más, algo que no pertenece a este mundo y quién sabe por qué lo tenían ahí. Ahora, cada vez que bebas una bebida gaseosa, recuerda esta historia y piensa, ¿fue real o fue el simple delirio de una mujer marcada por el miedo? Sin embargo, en el fondo sabemos que hay secretos que permanecen enterrados, en pozos olvidados, en cementerios clausurados, en silencios impuestos por quienes prefieren que la verdad nunca salga a la luz. Como dijo ella, el agua nunca calla, y tal vez esto algún día salga a la luz. Si te gustó este contenido y quieres ver más historias de terror y misterio, te invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo y actualizaciones sobre nuevos videos. Recuerda que cada semana subo temas muy interesantes para que no te lo pierdas, para que no te pierdas lo último de Hunters Asylum. Y ahora, espero que en la incomodidad de la noche, este video o audio te provoque dulces pesadillas. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima historia.